El cielo de veranda ardía en tonos lilas y dorados, como si el propio universo anticipara la decisión que estaba por cambiar la historia del linaje real. En la cima de la gran torre cristalina, la princesa Celira se mantenía de pie, con su manto ondulando al viento cósmico. Sus ojos, fríos y calculadores, miraban a los miembros del Alto Consejo reunidos a sus pies. Su voz no fue un rugido, ni una súplica. Fue una sentencia. Nuestras hijas ya no pueden esperar más. La degeneración genética está aquí. Las alianzas fallaron. La pureza nos ha condenado. Así que hoy, declaro lo impensado, traeremos un humano. Uno fértil. Uno fuerte. Y él será destinado, para reproducirse con mis hijas. Los murmullos estallaron como una tormenta en cámara lenta. Nadie osó contradecirla directamente, pero los ojos no podían ocultar el asombro. La decisión estaba tomada. El decreto fue grabado en piedra viviente al instante. Un haz de luz azul selló su legitimidad. En una nave silenciosa y negra como el vacío, el escuadrón de élite de Veranda atravesó los pliegues del espacio y descendió sobre la Tierra, ocultos tras satélites y sistemas climáticos. No tardaron en encontrarlo. Un taller oxidado a las afueras de un pueblo fronterizo. Dentro, un hombre sudoroso, de brazos marcados por el trabajo, se inclinaba sobre un motor viejo. Solitario. Desconectado del mundo. Desconocido. Perfecto. Tomás Reyes tenía la mirada de alguien que había visto demasiado y aún así no había dicho nada. Dormía en una hamaca improvisada, con una pistola descargada bajo la almohada y el corazón lleno de cenizas. No escuchó cuando lo sedaron. No sintió cuando su cuerpo fue envuelto en una cámara de suspensión vital. Ni supo cuán lejos lo estaban llevando. La luz que lo despertó era demasiado blanca. Sintética. Estaba desnudo de cintura para arriba, acostado sobre una plataforma caliente de cristal. Alrededor, el techo parecía una cúpula viva, palpitante, como si lo observara. Trató de levantarse, pero un campo invisible lo mantuvo quieto. Respiró hondo, como si intentara llenarse de coraje. Fue entonces cuando las vio. Dos mujeres. Exóticas. Imponentes. Bellas como ningún ser humano podría imaginar. Una de ellas caminó lentamente hacia él. Su piel tenía un matiz dorado, como si estuviera bañada en polvo de estrellas. Sus ojos eran violetas, grandes, y su sonrisa no era de consuelo. Era de juego. «Hola, humano», dijo con una voz que parecía flotar en el aire. «Me llamo Maen». Detrás de ella, otra figura permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y los ojos fijos en él. Su rostro era afilado, su cuerpo cubierto por una armadura ajustada, y el frío en su mirada era tan agudo como el filo de una hoja. Habló sin acercarse. «Yo soy Ilira. Y tú, humano, eres una herramienta. Nuestra madre te eligió». Tomás apretó los dientes. «¿Qué demonios es esto? ¿Dónde estoy?» Maen giró alrededor de él, estudiándolo como si fuera una obra de arte. Se agachó lo suficiente como para que su aliento tocara su oído. «Estás en Veranda. Y has sido traído para algo muy especial. Reproducirte. Con nosotras». El cuerpo de Tomás se tensó. «¿Qué? ¿Reproducirme? ¿Con quién te crees que estás hablando?» Entonces, Ilira caminó hacia él con pasos firmes, sin rastro de emoción. Presionó un símbolo flotante y el campo que lo retenía se desactivó. En un instante, Tomás se incorporó, listo para pelear, pero Ilira lo atrapó por el cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Su rostro estaba a centímetros del de él. «No te equivoques. No eres un amante. No eres un invitado. Eres una elección estratégica. Tu biología tiene algo que necesitamos. Así que compórtate, o te romperé el cuello antes de que cumplas tu propósito». Tomás la escupió. «Tendrás que matarme entonces, porque yo no soy el ganado de nadie». Ilira lo soltó de repente. Tomás cayó al suelo con un golpe seco. Tosió, jadeó, pero no bajó la mirada. Maen chasqueó la lengua. «Me gusta. Tiene fuego. ¿Estás segura de que no deberíamos dejarlo elegir?» «No necesita elegir. Cumplirá su función y después será libre», dijo Ilira sin mirar atrás, caminando hacia la salida. Antes de irse, Maen se inclinó frente a Tomás y le acarició el rostro. Sus ojos brillaban de una forma extraña, mezcla de deseo y peligro. «Descansa, humano. Pronto entenderás que aquí, nada es lo que parece. Ni el amor. Ni la guerra. Ni tú mismo.
La puerta se cerró con un susurro metálico. Y Tomás, solo en aquella cámara viva, sintió por primera vez que su mundo, su pasado, su humanidad misma, estaban a punto de ser devorados por algo mucho más grande. Y quizás, en lo más profundo de su alma, no quería escapar. El tiempo se sentía distinto en veranda. No había relojes, ni ventanas que mostraran el movimiento del sol. Solo aquella luna triple que parecía observarlo desde todas partes, con sus ojos gigantes y pálidos como fantasmas. Tomás no sabía cuánto tiempo había pasado desde que despertó. Solo sabía que no era el mismo hombre que había sido en la tierra. Las paredes respiraban en silencio. La habitación donde lo tenían ya no era una celda. Habían eliminado el campo de contención. Ahora era libre, en apariencia. Un jardín extraño crecía detrás de una pared translúcida. Flores que cantaban al tacto. Estatuas que temblaban al ser miradas. Y él, solo, confundido, enojado, hasta que Maen volvió a aparecer. Entró sin aviso, como si el espacio mismo se plegara ante su deseo. Llevaba un vestido largo, casi líquido, que apenas cubría lo esencial, y sus movimientos eran tan fluidos que parecía flotar en lugar de caminar. Tomás se puso de pie, con el pecho al descubierto, tenso, desafiante. ¿Vienes a probar suerte otra vez? ¿O a decirme que tengo una función genética que cumplir? Ella sonrió y se acercó con lentitud. No vine por tu semen, humano. Vine por tu mirada. Él frunció el ceño, sin saber si debía empujarla o mirarla más de la cuenta. ¿Mi mirada? Maen lo rodeó por detrás, rozando sus hombros con los dedos. Sí. Esa forma en la que no tiemblas cuando deberías. Esa forma en que odias estar aquí, y aún así no puedes dejar de buscar mis ojos cuando hablo. Tomás se giró con brusquedad, atrapando su muñeca. No juego, Maen. Ella se acercó aún más, quedando frente a su pecho. Su voz se volvió más suave, más íntima. Yo tampoco. Durante unos segundos eternos, solo se escuchó el ritmo de su respiración. Sus cuerpos estaban a centímetros. Sus ojos fijos, como si el resto del mundo se hubiera disuelto. Y justo cuando Tomás pensó en rendirse al impulso, la puerta se abrió con violencia. Y Lyra vestía su armadura ceremonial. Su rostro era piedra pura, y sus ojos centelleaban como cuchillas. Sal de aquí, Maen. Él tiene derecho a elegir. Madre lo permitió. No necesita emociones. Necesita propósito, espetó Lyra. Maen se acercó lentamente a su hermana y le susurró algo que Tomás no alcanzó a oír. Luego se volvió hacia él y lanzó una última mirada ardiente. Hasta mañana, Tomás. Cuando se fue, Lyra avanzó hacia él. Le arrojó algo, una espada curva, forjada con metal negro y filigranas azules. Pelea. Tomás la atrapó por instinto, sorprendido por el peso real del arma. ¿Qué? Pelea conmigo. Si ganas, eliges a cuál de nosotras tomarás. Si pierdes, obedecerás sin rechistar. Él respiró hondo. Su instinto militar, olvidado por años, despertó en un segundo. Tomás bajó la mirada hacia la hoja, luego la levantó hacia ella. ¿No tienes miedo de que te gane? Y Lyra no respondió. En cambio, sacó su propia espada. Una luz carmesí la recorrió como un rayo. Ataca. Y lo hizo. Durante minutos, el metal silbó en el aire. Tomás esquivó, atacó, resistió. Y Lyra era más fuerte, más rápida, pero él era impredecible. A cada golpe, el sudor les cubría más el cuerpo. A cada roce, la tensión se volvía más íntima. Él logró arañarle el hombro. Ella le cortó el antebrazo. Ninguno se detuvo. Hasta que Lyra lo desarmó con un giro brusco y lo derribó al suelo. Él cayó de espaldas, jadeando. Ella se subió sobre él, con una rodilla en su pecho y la punta de la espada apoyada contra su cuello. Pero no bajó el arma. La dejó ahí, mirándolo, sin mover un músculo. No eres tan débil como pareces, humano. Tomás sonrió con cansancio, pero no se rindió. Y tú, no eres tan fría como finges. Ella no respondió, pero sus ojos cambiaron. Solo un instante, como una grieta en una fortaleza. Dejó caer la espada. Se levantó y le tendió la mano. Tomás dudó, luego la tomó. Su piel era firme, pero no rígida. ¿Y ahora qué? Preguntó él mientras se incorporaba. Ahora, entrenas conmigo cada día. Y conoces a mi hermana cada noche. ¿Esto es un trato o una amenaza? Es una guerra.
Y estás en el medio, Tomás. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de la puerta lo sobresaltó. Era Maén. Vestía una túnica abierta, apenas anudada en la cintura. No dijo nada. Caminó hacia él. Se sentó a su lado. Y le acarició el rostro. ¿A cuál de nosotras deseas más? Dímelo. O muéstramelo. Tomás tragó saliva. La tensión que había entre ellos se volvía insoportable. No lo sé aún, respondió, sincero. Me confunden ambas. Maén sonrió, y esa sonrisa era la mezcla perfecta entre ternura y peligro. Entonces dejemos que tu cuerpo decida, mañana. Se levantó, lo besó suavemente en la frente, y desapareció en la oscuridad. Tomás quedó solo en su cama. Despierto. Atrapado entre dos fuerzas opuestas que no buscaban someterlo, sino algo más profundo. Algo que ni siquiera él entendía del todo todavía. Los días se transformaron en algo borroso. O tal vez eran noches. En veranda, el tiempo parecía curvarse como si también obedeciera los caprichos de la sangre real. Tomás entrenaba cada amanecer con Ilira. Sus cuerpos se empujaban, se golpeaban, se rozaban con una intensidad salvaje, pero controlada. Ninguno de los dos mencionaba lo que había comenzado a crecer entre ellos. Era un lenguaje físico, crudo, hecho de miradas sostenidas, silencios largos, y una violencia que no nacía del odio, sino del deseo contenido. Maén, en cambio, era la sombra que lo visitaba cuando los músculos le dolían y el corazón latía confundido. Ella no entrenaba. Ella exploraba. Lo invitaba a los jardines flotantes, donde plantas extrañas se enredaban alrededor de sus tobillos si no caminabas con respeto. Le enseñaba a escuchar el canto de las criaturas invisibles. Le hablaba de su infancia bajo lunas negras. Y le ofrecía vino espeso que lo mareaba más de lo que admitía. Una tarde, mientras Ilira lo obligaba a sostener una espada sobre su cabeza durante una hora completa, Maén apareció en la sala de entrenamiento. Llevaba una flor azul pegada al cuello, una señal de provocación en la cultura local. ¿Lo estás rompiendo, hermana? ¿O solo lo estás calentando? Ilira bajó la espada y la arrojó al suelo con fuerza. Él no es un juguete. Maén se acercó, sonriendo. No. Es una promesa. Una llama. Pero si la aprietas demasiado, se apaga. Tomás se pasó una mano por el rostro empapado de sudor. ¿Podemos dejar de hablar de mí como si no estuviera aquí? Ambas lo miraron. Por primera vez, juntas, a la misma altura. Como si fueran reflejos imperfectos de un mismo fuego. Ilira, la furia contenida. Maén, la curiosidad peligrosa. Entonces habla, dijo Ilira. ¿Qué quieres? Tomás miró a una. Luego a la otra. Su voz salió baja, pero clara. Quiero entender por qué siento que hay algo más aquí. Más allá de este plan de reproducción. Más allá de su reina. De sus reglas. ¿Qué están ocultando? Las hermanas se miraron. Un cruce de miradas silencioso, cargado de años de secretos no dichos. Maén fue la que rompió el hielo. No eres el primero que traen. La revelación cayó como una roca en el pecho de Tomás. Dio un paso atrás. ¿Qué? Ilira apretó los dientes. El primer experimento fracasó. El segundo murió. El tercero intentó huir y destruyó parte del sistema vital. Tú, eres el cuarto. Tomás sintió como el aire se volvía más pesado. ¿Y qué les pasó a ellos? No soportaron, dijo Maén. El proceso de vinculación. El peso del deseo. El miedo. Y el poder que empieza a crecer cuando dos especies tan distintas se funden. Sus mentes colapsaron. Sus corazones no lo resistieron. Tomás retrocedió hasta apoyarse contra una de las columnas. ¿Qué clase de proceso? Uno ancestral, interrumpió Ilira. Un lazo que transforma el cuerpo y el alma, que altera tu esencia para hacerte más. Pero duele. Y deja cicatrices en quien no está listo. ¿Y yo estoy listo? Maén se acercó. Se arrodilló frente a él, sin miedo. Lo sabremos, esta noche. Cuando las luces de veranda descendieron y el silencio cubrió el palacio como una manta espesa, Maén lo llevó a través de pasajes ocultos. Subieron por escaleras curvas, atravesaron espejos líquidos y descendieron en una cámara subterránea. Allí, en el centro, flotaba un recipiente cristalino con un líquido rojo vibrante. Había símbolos tallados en espirales por todo el lugar. La atmósfera estaba cargada, como si algo antiguo respirara bajo el suelo. Maén se quitó su túnica lentamente,
sin palabras. Quedó desnuda bajo la luz azul que pulsaba desde las piedras. Su cuerpo era una sinfonía de líneas suaves y cicatrices elegantes, como si la batalla y la danza hubieran escrito poesía sobre su piel. Tomás la miró, embriagado. ¿Qué es esto? Ella caminó hacia él, desabrochando su ropa, una pieza a la vez, sin romper el contacto visual. Esto es el primer contacto. No de piel. No de sexo. De esencia. Si me tocas en este lugar, si tus labios rozan los míos dentro de este círculo, ya no serás solo humano. Él no dijo nada. Su respiración se volvió más profunda. El mundo allá afuera parecía desaparecer. Todo era Maen, y esa cámara que vibraba como un corazón antiguo. Y entonces, lo hizo. La besó. Un beso lento, ardiente, profundo. El líquido del recipiente comenzó a moverse. Las paredes emitieron un sonido bajo, como un canto grave. Y el cuerpo de Tomás se estremeció. Una energía lo atravesó como un relámpago. Su espalda se arqueó. Vio visiones. Planetas. Recuerdos que no eran suyos. Sensaciones que no podían ser explicadas. El rostro de Maen multiplicado en 1000 formas. Y Lyra gritando su nombre desde algún lugar. Cuando se separaron, él cayó de rodillas. Jadeaba como si hubiera corrido kilómetros. ¿Qué fue eso? Susurró. Maen, aún desnuda, lo abrazó desde atrás. Unión. No del cuerpo. Del alma. Ahora estás enlazado a mí. Y si eliges a mi hermana, me dolerá. Pero sobreviviré. En ese momento, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Y Lyra bajó los escalones con la espada en la mano. Su rostro era furia pura. Pero sus ojos estaban llenos de algo más. Celos. Y miedo. Tomás se levantó, aún tambaleante. No es lo que piensas, dijo. Ella no lo miró. No. Es peor. Y entonces lo supieron. El amor ya no era un lujo. Era una bomba a punto de estallar. Y fuera del palacio, las sombras se acercaban. La verdadera guerra estaba por comenzar. El eco de los pasos de Lyra retumbó en las paredes de piedra viviente. Su espada aún chispeaba con la energía de combate, como si respondiera al temblor de su portadora. Maen, aún desnuda y tranquila, no se movió. No se cubrió. No se explicó. Solo lo miró. A Tomás. Él estaba de pie entre ambas, el cuerpo aún vibrando con la energía de la unión que acababa de compartir con Maen. Su pecho subía y bajaba con fuerza, la sangre le martillaba las sienes, y su mirada estaba dividida entre la sorpresa de la reacción de Lyra y la intensidad de lo que acababa de sentir. Lyra bajó la espada, pero su voz era hielo. Te advertí. Esto no se trataba de juegos. Se trataba de supervivencia. Maen sabía lo que hacía al traerlo aquí. Sabía que el contacto cambiaría las reglas. Maen caminó hacia su hermana con calma, sin miedo. A cada paso, su piel parecía brillar más, como si el ritual la hubiera transformado. Y en parte, lo había hecho. Ya no era solo una princesa de veranda. Era una enlazada. Y por ello, su estatus había cambiado, y también su riesgo. No te acerques a él con tu espada, Lyra. No después de lo que hemos compartido. Tú no tienes derecho a hablar de vínculos cuando lo hiciste en secreto, respondió Lyra. Su voz temblaba, no de rabia, sino de algo mucho más humano, traición. Tomás levantó una mano, pero ninguna de ellas lo miraba. Era como si la existencia entera se hubiera contraído en ese momento. Las dos hermanas, frente a frente. El fuego y el deseo. El honor y la libertad. Una decisión equivocada, y todo el linaje podría colapsar. ¿Crees que no siento lo mismo por él?, dijo Lyra al fin. ¿Crees que no he soñado con sus manos recorriéndome en los pasillos, con su voz llamándome mientras entrenamos? ¿Crees que no lo deseaba? Entonces lo deseabas por ti. No por el pueblo, dijo Maen. Y eso nos hace iguales. El silencio que siguió fue brutal. Lyra bajó la mirada. Por primera vez, no supo qué responder. Las dos amaban al mismo hombre. Las dos lo habían elegido, aunque en caminos opuestos. Y ahora, ninguna podía volver atrás. Fue entonces cuando el sonido llegó. Un estruendo lejano, hueco, como si los cimientos del planeta gimieran. La luz azul de las paredes titiló con violencia. Tomás lo sintió antes que ellas. Un instinto primitivo. Como soldado. Como humano. Eso no es un temblor natural. Maen giró con el rostro serio.
Y Lyra ya había activado el comunicador en su muñeca. La voz de uno de los guardianes retumbó en el espacio. ¡Atención! Hemos perdido contacto con la estación orbital. Las defensas exteriores han sido violadas. Una nave no identificada ha atravesado el escudo. Repito, amenaza en curso. Posible incursión Tredrak. El nombre cayó como veneno sobre todos. Los Tredrak. La especie enemiga de Veranda. Saqueadores. Aniquiladores de linajes. La pesadilla que su madre había temido por décadas. Si habían llegado hasta el núcleo del reino, significaba que algo peor que la extinción estaba en juego. Y Lyra reaccionó primero. Activó su armadura, que se extendió sobre su cuerpo como una segunda piel, negra, sólida, perfecta para la guerra. Tú, conmigo, dijo mirando a Tomás. Maen interrumpió. No. Él aún no está estabilizado después del enlace. Si entra en combate, podría sobrevivir. O morir, cortó y Lyra. Pero si no pelea, igual morirá cuando los Tredrak arrasen esta torre. Tomás avanzó sin esperar instrucciones. Ya había tomado su decisión. Dame un arma. Las hermanas lo miraron. Ya no como prisionero. Ya no como experimento. Ahora lo veían como algo mucho más peligroso, un hombre con voluntad. Y Lyra se acercó, le colocó un brazalete que se convirtió en una daga plegable y una pistola de plasma. No soy de los que huyen, dijo él. Y Maen, con la voz rota, respondió. Y yo no soy de las que te pierden sin luchar. Minutos después, las puertas del gran salón estallaron. Varios Tredrak irrumpieron, con cuerpos cubiertos de escamas oscuras y ojos de fuego. Sus armas eran orgánicas, vivas, hechas de los huesos de mundos conquistados. Tomás no dudó. Disparó al primero en cruzar. Y Lyra gritó órdenes en su idioma natal mientras se deslizaba como un rayo entre los enemigos. Maen canalizaba energía desde una plataforma, invocando barreras de luz que protegían las rutas de evacuación. La batalla no fue limpia. Fue caos. Sangre. Gritos. Lágrimas. Tomás fue herido en el hombro, pero siguió peleando. Cada vez que caía uno de los suyos, se levantaba con más furia. Hasta que lo vio. Un Tredrak más grande que los otros. Distinto. Más antiguo. Más oscuro. Sus ojos se clavaron en él. No como un soldado ve a otro, sino como un cazador ve a su presa sagrada. Así que tú eres el enlace. El humano. El error. Y tú eres el cadáver que viene después, respondió Tomás, empuñando su arma con ambas manos. Pero antes de poder moverse, el Tredrak extendió un brazo. Una ráfaga de energía lo lanzó contra una pared. Todo se volvió negro. El sonido desapareció. En la lejanía, escuchó la voz de Lyra gritando su nombre. Y por encima de todo, la de Maen, susurrando con un dolor que no había sentido jamás. No mueras, Tomás. No ahora. No después de tocarnos el alma. Todo era oscuridad. Pero no la oscuridad del sueño. Era un pozo sin fondo, un espacio entre espacios. Tomás sentía que flotaba, que su cuerpo estaba suspendido entre lo real y lo imposible. Sus sentidos estaban distorsionados. No había frío, no había calor. Solo una voz. Una voz que no era suya. Humano. ¿Sabes lo que eres ahora? No respondió. La voz continuó. No eres esclavo. No eres instrumento. Ya no eres solo carne. Ahora eres puente. Vínculo. Despertar. La oscuridad vibró. Su pecho ardió como si una llama oculta se abriera paso desde dentro. Vio imágenes, los ojos de Maen llenos de miedo, la furia desesperada de Lyra, y la silueta monstruosa del Tredrak alzando su brazo contra él. La visión se quebró. Una explosión sorda. Un estallido. Y luego, respiró. Despertó bruscamente. Tosió. Dolor. Cada nervio gritaba. El techo que veía era blanco, vivo, palpitante. Estaba tendido en una sala médica improvisada, rodeado de fluidos verdes que brillaban débilmente. Una figura estaba sentada a su lado. Silenciosa. Esperando. Y Lyra. Su armadura estaba rota en varias partes. Su rostro tenía un corte profundo en la mejilla. Pero sus ojos seguían ardiendo con la misma determinación de siempre. Sobreviviste, murmuró. Tomás trató de sentarse. Lo logró con esfuerzo. Tenía vendajes cubriéndole el torso, quemaduras en los brazos y heridas frescas en el abdomen. ¿Qué pasó? La torre sur cayó,
respondió Ilira. Perdimos a 20 guardianes. El enemigo retrocedió, pero dejaron marcadores. Regresarán. Más fuertes. ¿Y Maen? Ilira no contestó de inmediato. Se levantó. Dio unos pasos por la sala. Ella fue la que te protegió. Usó parte de su energía vital para sostener un escudo mientras el impacto te atravesaba. Ahora está, descansando. ¿Está viva? Por ahora. Tomás cerró los ojos con fuerza. El dolor no era solo físico. Ilira se acercó. Se arrodilló frente a él. Lo tomó de la mano, algo que jamás había hecho. No puedo odiarte por lo que sentiste por ella. Pero necesito que entiendas lo que eres ahora. No solo un hombre. Eres símbolo. Tu vínculo con ella fue más profundo de lo esperado. Despertaste algo dormido en la sangre real. Algo antiguo. Y ahora, todo te observa. El enemigo te teme. Nuestra gente te sigue. Tomás la miró fijamente. Sus ojos no eran de princesa. Eran de guerrera. Y detrás de la coraza, de mujer rota. Entonces no tengo opción. Si todos me miran, debo luchar. No, replicó Ilira. No debes. Tú eliges. Él se puso de pie con dificultad. No quiero que otra muera por mí. Ni tú, ni ella, ni nadie más. Ilira lo sostuvo mientras se tambaleaba. Su cuerpo temblaba. Su voz no. Entonces pelea. Lucha como humano. Pero también como algo más. Él asintió. El plan era suicida. Por eso funcionaría. Una nave Tredrak permanecía estacionada cerca del palacio destruido, usando los túneles antiguos como rutas de infiltración. El objetivo era claro, exterminar la línea real desde dentro. Para detenerlos, tenían que tomar el núcleo antes del amanecer estelar. Tomás se colocó una armadura negra adaptada. Ilira le enseñó a usar el propulsor dorsal. Maen, aún débil, insistió en verlo antes de la misión. Él entró en su cámara en silencio. Ella estaba sentada, pálida, con los ojos cerrados. Pero al sentirlo, los abrió. Pensé que no vendrías. Pensé que no sobrevivirías. Ella sonrió, frágil, pero hermosa. No soy tan fácil de apagar, humano. Él se acercó. La tomó de la mano. Su piel estaba fría. Te necesito viva, Maen. No solo por mí, sino porque tú eres la única que me hace recordar por qué vine aquí. Tú no viniste, murmuró ella. Te arrastraron. Pero elegiste quedarte. Eso te hace, nuestro. Él se inclinó y la besó en la frente. Regresaré. Si no lo haces, te buscaré entre las estrellas. Salió sin mirar atrás. La incursión fue brutal. Las sombras Tredrak los esperaban con trampas orgánicas, criaturas miméticas y campos gravitacionales deformados. Cada paso era una emboscada. Cada centímetro de avance era pagado con sangre. Tomás luchó como nunca antes. Su cuerpo respondía más rápido. Su mente analizaba ángulos que antes no veía. La unión con Maen lo había cambiado. Era más fuerte, más veloz, más conectado. Ilira peleaba a su lado, derribando enemigos con una precisión letal. Pero fue él quien llegó al núcleo. Allí lo esperaba. El mismo Tredrak que lo había arrojado días atrás. Más grande, más oscuro, y ahora, más enfurecido. Estás contaminado, humano. Lo que llevas dentro es una abominación. Tomás levantó su arma. Y tú, eres lo que quedará atrás. La pelea fue épica. Furia contra voluntad. Técnica contra brutalidad. El Tredrak lo golpeó con fuerza descomunal, lo arrojó contra una columna, lo estranguló con tentáculos vivos. Pero Tomás resistió. Cada recuerdo de Ilira, cada caricia de Maen, cada grito perdido en la batalla lo empujaba a levantarse. Cuando cayó por tercera vez, sintió que su pecho ardía. Y entonces lo comprendió. No peleaba solo. La energía de Maen vibró en su sangre. El aliento de Ilira ardía en sus pulmones. Gritó. Un rugido que no era humano. La habitación entera tembló. Una explosión de luz se desató desde su pecho. El Tredrak gritó. Sus armas se quebraron. Sus huesos se partieron. Y cuando la luz cesó, Tomás estaba de pie, respirando con dificultad, cubierto de sangre y energía pura. El enemigo, muerto. Ilira lo encontró allí, de rodillas, temblando. Lo abrazó sin decir una palabra. No como princesa.
no como guerrera, sino como una mujer que, al fin, había dejado caer su armadura. Y en la lejanía, Maen despertaba. Una lágrima caía por su mejilla. Sabía, sin verlo, que él había vuelto por ellas. El amanecer estelar cubría los cielos de Veranda con un resplandor que nunca antes había parecido tan real. Por primera vez en generaciones, la luz no anunciaba un día más de gloria vacía ni de control forzado por decretos genéticos. Aquella luz brillaba sobre ruinas y heridas, sobre cuerpos caídos, pero también sobre supervivientes. Sobre una victoria que no se logró por supremacía, sino por elección. Por amor. Por un corazón humano que se negó a quebrarse. Tomás despertó sin dolor. Por primera vez desde que llegó a aquel mundo extraño, su cuerpo no le gritaba. Su alma no temblaba. Todo en su interior estaba en silencio. Profundo, vasto, en paz. A su lado, Maen dormía con el rostro en su pecho, una mano entrelazada con la suya. Sus cabellos oscuros caían en ondas sobre su piel, tibios, suaves. Respiraba profundamente, con la calma de quien ha dejado de luchar por la aceptación, y ha encontrado refugio en la verdad. Del otro lado, Ilira. Envuelta en una sábana ligera, su brazo cruzaba la cadera de Tomás como si quisiera marcar el límite entre el mundo y él. Dormía más rígida, pero también, más humana. Su boca apenas curvada hacia arriba, relajada. Ella, la guerrera implacable, al fin había permitido que alguien la sostuviera sin tener que demostrar fuerza. Tomás no se movió. Observó el techo de piedra viva con una sensación extraña. No era nostalgia. Era algo más profundo. Una certeza que nacía del centro de su pecho y que decía con suavidad, «Estás en casa». Horas más tarde, la reina Celira los convocó. La sala del trono estaba vacía. No había guardias. No había protocolo. Solo ella, sentada en su trono fracturado, con el rostro marcado por el paso del tiempo y por las decisiones difíciles. Lo miró, no como soberana, sino como madre. Me equivoqué. La frase flotó en el aire, inesperada. Tomás la miró sin entender del todo. Creí que podía diseñar un futuro para mis hijas sin darles la opción de elegir. Creí que podía forzar un linaje fuerte sin amor. Sin alma. Quise salvar a mi pueblo, y casi destruyo a mis propias hijas en el proceso. Se levantó. Caminó hacia él. Lo observó de cerca. Pero tú, humano, lo cambiaste todo. Tomás no supo qué decir. Ilira se mantenía firme a su derecha. Maen, más tranquila, con la cabeza alzada y una paz nueva en la mirada. He abdicado, dijo Celira al fin. Ya no habrá tronos impuestos. Ya no más decretos de reproducción. Desde hoy, el nuevo consejo será elegido por la voluntad del pueblo. Y tú, Tomás Reyes, eres libre. Las palabras cayeron sobre él como una brisa cálida. Pero no sonrió. Miró a ambas mujeres a su lado. Luego a la reina. Soy libre, sí. Pero no me voy. La reina lo observó con atención. ¿Seguirás atado a ellas? No estoy atado. Estoy unido. Lo decidí. Ellas no son parte de una misión. Son parte de mí. Celira bajó la cabeza, apenas un segundo. Luego, asintió. Entonces bendigo esa unión. Y bendigo lo que viene. El tiempo pasó. Veranda comenzó a sanar. Las torres rotas fueron reconstruidas, no como fortalezas de opresión, sino como faros de cultura, aprendizaje y arte. Los portales fueron reabiertos a otras especies. La historia del humano que desafió la ley con el corazón se convirtió en mito, en canción, en esperanza. Tomás no quiso títulos. No quiso honores. Se volvió el guardián de la frontera, liderando un escuadrón mixto que defendía los sectores exteriores. A su lado, siempre, Ilira. Juntos entrenaban a jóvenes guerreros, sin importar su origen o casta. Ella sonreía más. A veces incluso reía en voz alta, y él vivía por esos momentos. Maen se dedicó a la sanación y a la diplomacia. Recorrió mundos, estableció tratados. Usaba su poder para unir, no para someter. Pero siempre volvía. Cada vez, más enamorada. Cada vez, más segura. Y un día, llegaron las nuevas lunas. Maen fue la primera en notarlo. Su cuerpo comenzó a cambiar. Su energía vibraba de forma distinta. Y Lira, en silencio, lo entendió también. Las marcas sagradas aparecieron en sus vientres. 2 vidas crecían en el interior de las hermanas. Una hija de Maen, que heredaría la sabiduría de la unión espiritual.
un hijo de Ilira, que llevaría el fuego de la protección. Cuando nacieron, Tomás lo sostuvo con las manos temblorosas. Nunca antes había sentido tanto, ni siquiera durante la batalla. Lloró. Lloraron todos. Y ese día, en medio de los cantos y celebraciones, mientras las estrellas cruzaban el cielo como bendiciones vivas, Veranda encontró su nuevo rumbo. Un imperio no nacido del poder, sino del amor elegido, del deseo compartido, y de un humano que se negó a ser moldeado. Muchos años después, en los jardines flotantes, un anciano caminaba de la mano de dos figuras majestuosas. Su cabello había perdido color. Su espalda se curvaba. Pero sus ojos seguían ardiendo con la misma luz que el primer día. A su lado, Maen seguía contando historias a sus nietos. Y Lira enseñaba a las hijas a sostener una espada sin odio, solo con propósito. Y cuando la noche caía, los tres se abrazaban bajo la luna triple. No como un accidente del destino, sino como una decisión eterna. Una historia de guerra, de deseo, y de un amor que venció el universo. Fin.